Medidas de dispersión. Si estás viendo este video, probablemente ya pasaste por lo que son las medidas de tendencia central y las medidas de posición. Es decir, sabes sacar promedio, mediana, moda y además sabes sacar los percentiles y construir diagramas de caja. Esas son medidas que se trabajan antes de llegar a medidas de dispersión. Estas medidas lo que nos van a permitir es sobre todo comparar muestras de datos. Vamos a poder determinar cuál de ellas es más homogénea y cuál es más heterogénea. ¿Qué significa ser homogéneo? Homogéneo significa que los datos entre sí se parecen, están cercanos uno del otro, no existe mucha dispersión entre ellos. Traduzcamos un poquito, si tuviera que dar un ejemplo más sencillo, tendría que decir que, por ejemplo, todas las notas que tú te sacaste en el colegio son similares. A lo mejor tienes puros 5, 5.5, 5.6, 5.7. Tus notas serían bastante homogéneas. Ahora, si, por ejemplo, empezaste con un 2, un 3 y después tienes un 7, tienes notas que son heterogéneas, son distintas, hay una dispersión entre ellas, hay variación. Ahora, en el contexto escolar pudiéramos verlo en cursos a lo mejor, donde quizás un curso tiene solamente 4 y otro curso en comparación tiene la mitad del curso que tiene un 1 y la otra mitad tiene un 7. Ambos promedios de los cursos serían un 4, sin embargo hay un curso que es mucho más homogéneo que el otro. Aquel que tiene puros 4 es mucho más homogéneo que aquel que tiene 1 y 7. Esos son heterogéneos. Ahora, no podemos confiar en el promedio. El promedio no es representativo de la realidad. Pongamos un ejemplo sencillo y quizás que podemos ver en nuestro país. Mucha gente a lo mejor gana 300, 400 mil pesos y por el contrario hay gente que a lo mejor gana 2, 3 millones. Pongamos un ejemplo extremo. Digamos que la mitad del país ganara 100 mil pesos y la otra mitad ganara 3 millones. Si yo saco el promedio entre esos valores, el promedio estaría alrededor del 1,5 millones, 1.550.000. Ahora la pregunta es, ¿ese 1,5 millones es representativo de la realidad de aquellas personas que ganan 100 mil pesos? La verdad es que no, estamos alejadísimos. Y por el otro lado, ¿ese 1,5 millones es representativo de la gente que gana 3 millones? Tampoco. Entonces, cuando existe una dispersión grande, el promedio no es confiable. Por el contrario, cuando tenemos datos que son homogéneos, ellos van a estar muy cerquita de su promedio. Ahora, aquí en la pantalla les muestro dos gráficos que están retratando esta situación. El promedio para ambos sería 4, obviamente bajo las condiciones indicadas, ¿cierto? Que se pueda calcular promedio, etc. Pero si ustedes ven las barras, en uno son bastante similares, llegan prácticamente todos a la misma altura, todos llegan al 4, que sería este de la izquierda. Y por otro lado, en el gráfico de la derecha, las barras son bastante dispares. Tengo unas muy pequeñitas, llegan muy abajo, y otras por el contrario llegan muy arriba. Sin embargo, el promedio es el mismo para ambos, el 4. Después de esta introducción, entonces, si tuviera que definir mis conceptos, tendríamos que definir homogeneidad, heterogeneidad, que ya más o menos lo he dicho. Homogéneo, ¿cierto? Cuando los datos son muy parecidos entre sí. Heterogéneo es cuando son muy distintos, alejados de la media, del promedio. Además, dentro de esta descripción general que he dado, ya podemos empezar a definir algunos instrumentos en específico, que son la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Todas estas medidas que he mencionado se van a calcular mediante una fórmula que les voy a mostrar a continuación. Y mientras mayores sean estos valores, más dispersos van a ser los datos, más heterogéneos van a ser. Si hablamos en específico de lo que es la varianza, mientras mayor sea la varianza, más dispersos, más heterogéneos son los datos, y por el contrario, mientras más pequeñita sea, más cercana a cero, más parecidos van a ser entre sí, más homogéneos. La varianza, la desviación estándar, estos instrumentos que vamos a calcular siempre son no negativos, es decir, pueden ser cero o valores positivos. ¿Cuándo van a ser cero? Cuando, por ejemplo, todos los valores son iguales. Cuando todos los datos, si tengo puros 7, no tengo variación en mis datos, por lo tanto mi varianza y estos instrumentos van a ser cero. No pueden ser negativos. La varianza, si yo la comparo con la desviación estándar, tiene una desventaja. La fórmula de la varianza me va a devolver todos los resultados finales en unidades cuadradas. Por ejemplo, si yo estoy estudiando la variación entre las estaturas de un grupo curso, esa estatura va a quedar en unidades cuadradas al sacar la varianza.
Sin embargo, la desviación estándar, que ya vamos a ver la fórmula, me va a quedar en la misma unidad en la cual estoy trabajando. Si estaba trabajando con kilogramos o con centímetros, voy a quedar también en centímetros y no centímetros cuadrados como queda la varianza. El coeficiente de variación, por su parte, que es la última que vamos a ver, nos va a quedar directo para poder traspasarlo a porcentaje. Entonces también es una buena herramienta para poder comparar y además cuando nosotros trabajamos con coeficiente de variación podemos hacer comparaciones entre distintas unidades de medida. Esa es la gran ventaja que tiene. Todas estas herramientas se pueden trabajar en mucha mayor profundidad. Yo solamente me voy a dedicar a lo que compete para nivel PAES. Sin embargo, estas herramientas que vamos a sacar, desviación estándar sobre todo, empiezan a formar la base para la estadística inferencial que ustedes van a trabajar en la universidad. Últimos datos que tengo que entregarles antes de ver las fórmulas y realizar ejemplos. Lo siguiente, imaginen que tienen una muestra de datos y a esos datos le calcularon la varianza y también le calcularon su desviación estándar. Si ustedes le suman un mismo número a todos esos datos, la varianza no va a cambiar. La nueva varianza que yo calcule va a ser igual a la varianza original. Lo mismo con la desviación estándar. Sin embargo, si yo ahora multiplico todos esos datos por un mismo número, por ejemplo, todos los multiplico por 2, todos crecieron al doble, la varianza nueva que yo obtenga va a quedar multiplicada por ese número, pero al cuadrado. Si multiplico todo por 2, la varianza nueva quedaría multiplicada por 4. Es decir, tomo la varianza que saqué inicialmente, la multiplico por 4 y tengo la nueva varianza. Así se pueden ahorrar muchas veces muchos cálculos. Si detectan eso en algunos problemas que vienen por ahí. En cuanto a la desviación estándar, si yo multipliqué todos los datos por 3, la nueva también quedaría multiplicada por 3. Esa no va al cuadrado. Aterricémoslo un poquito. Si por ejemplo ustedes sacaron una varianza de unos datos y les dio 6 y multiplicamos todos los datos por 2, por ejemplo, la nueva varianza sería 6 por 4, 24. En cuanto a la desviación estándar, entonces, si originalmente era 4, por decir algo, y todos los datos se multiplican por 3, la nueva desviación estándar sería 12, 4 por 3. Bien, con todos esos conceptos claros, vamos a avanzar a ver las fórmulas y resolver algunos ejercicios. Bien, aquí estamos con las fórmulas. Sé que pueden asustar, pero en realidad no tienen nada de difícil. Y más allá de ser difíciles, son largas, son tediosas, pero después de hacer unas pocas, todas son similares y ya te resulta más fácil. Empecemos con la desviación media. Descifremos qué significa esto. Lo que tengo aquí es la resta de cada dato con su promedio y luego eso lo llevamos al valor absoluto, nos devuelve un valor positivo. Y continuamos. Después viene el segundo dato menos el promedio en valor absoluto, tercer dato menos promedio en valor absoluto. Una vez que hayamos sumado todas esas diferencias, las dividimos en el total de datos y tenemos el resultado. Por ejemplo, si mi dato 1 es 3 y mi promedio es 4, sería 3 menos 4, que me da menos 1, pero en valor absoluto quedaría 1 positivo. Ahí tenemos el primero, 1. Después el segundo dato, que a lo mejor es 7 menos 4, me da 3. Y ahí ya tengo 1 y 3. Voy sumando 1 más 3 más los otros resultados y finalmente los divido en el total de datos que yo tengo. Y ahí tengo lista la desviación media. La varianza, que es la segunda que tengo aquí, es muy similar, pero en vez de valor absoluto voy a tener el cuadrado de estas diferencias. Entonces sería dato 1 menos promedio al cuadrado, dato 2 menos promedio al cuadrado, dato 3 menos promedio al cuadrado. Sumo estos resultados y los divido en el total de datos. La desviación estándar o desviación típica, por muy fea que se vea, siempre va a depender de la varianza que nosotros tengamos. No necesitan ni siquiera aprenderse esta tremenda fórmula porque teniendo la varianza, le calculan su raíz cuadrada y tienen la desviación estándar. Si su varianza es 9, su desviación es 3. Si su varianza es 16, su desviación es 4. Y así. Pueden verlo también al revés. Si tienen una desviación estándar de 5, su varianza es 25. El coeficiente de variación siempre lo escribo al final porque va a depender de la desviación estándar y del promedio. Y como ustedes pueden ver, la fórmula es desviación estándar dividido por el promedio. Calculamos la anterior entonces y aquí necesitamos sacar todo. En realidad necesito el promedio para poder sacar la varianza. Una vez tengo la varianza, le saco la raíz para sacar desviación estándar. Y teniendo desviación estándar y promedio, los coloco en fracción y ya llegué al coeficiente de variación. Eso me va a entregar un número decimal, pero si yo lo multiplico por 100, ya lo tengo en porcentaje.
Ya, vamos manos a la obra, pongámonos en acción y calculemos un par de estas. Ups, antes de calcularla se me olvidó que podemos calcular todas estas medidas de dispersión para datos que están no agrupados y para datos que están sí agrupados en intervalos. Aquí estoy mostrando cómo cambian las fórmulas cuando los tengo agrupados en intervalos. Por ejemplo, la desviación media, la varianza y la desviación típica, vamos a incorporar un nuevo elemento que vendría siendo la marca de clase de cada uno de los intervalos, porque ya no tengo certeza de qué datos son los que están dentro de un determinado intervalo, pero sí su marca de clase, y vamos a ir restando la marca de clase del intervalo con el promedio. Este es el único cambio que vamos a hacer, al menos aquí dentro de lo que es el valor absoluto y el paréntesis al cuadrado. Sería marca de clase menos promedio, y después vamos a multiplicar por la frecuencia de dicho intervalo. En cada uno de ellos aparece lo mismo, juega la marca de clase y después multiplicamos por la frecuencia. Cuando hagamos un ejemplo va a quedar todo muy clarito. Ya, aquí tenemos. Empezamos entonces con datos sueltos, datos en una tabla, pero que no son intervalos, y posteriormente vamos a ver, como les estoy mostrando, una tabla donde sí tengo intervalos y ya les facilité la marca de clase. Empecemos. Para resolver cada uno de ellos necesitamos el promedio. Aquí tienen que reforzar lo que son medidas de tendencia central, promedio. En la primera sería sumar todos los datos, dividirlo en la cantidad de datos y después ya podemos plantear las distintas fórmulas. Empecemos. Sería, para el promedio entonces, 2 más 4 más 5 más 6 más 3. Perdón por mi 5, siempre me queda horrible, pero ese es mi 5. Y todo eso dividido en 5, ¿por qué? Porque tengo 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, nuestra suma nos da 6, 11, 17, 20 dividido por 5 y eso es 4. Entonces, nuestro promedio es 4. Ok. Voy a borrar aquí mi pizarrita para tener espacio y seguir avanzando. Vamos con la desviación media, sabiendo que nuestro promedio es 4. Para desviación media dijimos dato menos promedio en valor absoluto y así vamos sumando. Entonces sería 2 menos 4 en valor absoluto más 4 menos 4, que es el segundo dato, más 5 menos 4, más 6 menos 4, más 3 menos 4. Ya. Y todo eso dividido en la cantidad total de datos que vendrían siendo 5. Entonces mi desviación media sería, voy a ir un poquito más rápido, sería 2 menos 4, que es menos 2, pero con valor absoluto queda positivo y es 2. ¿Ya? Entonces aquí me queda 2, 4 menos 4 es 0, 5 menos 4 es 1, 6 menos 4 es 2, y 3 menos 4 es menos 1, pero en valor absoluto queda 1. Todo eso dividido por 5. La suma entonces me daría 3, 5, 6 dividido por 5. Pueden pasarlo a decimal y obtendrían entonces lo que es la desviación media. Vamos ahora con la varianza. La varianza entonces sería dato menos promedio, que sabemos que es 4, al cuadrado, más dato menos promedio al cuadrado, más dato menos promedio al cuadrado, más dato menos promedio al cuadrado y más el último dato menos el promedio al cuadrado. Como les decía, todos se resuelven de la misma manera y al final se vuelve tedioso más que difícil. Entonces, bien, ahí tenemos los resultados, borré y los reescribí, pero esas son las diferencias al cuadrado. Si sumamos nos daría 8, 10 dividido por 5 y eso es 2. Nuestra varianza entonces es 2. Aquí pasamos rápidamente a la desviación estándar. Sería solamente sacarle la raíz cuadrada y yo lo dejo expresado como raíz de 2. Por último, el coeficiente de variación, nosotros dijimos que era la desviación estándar dividido por el promedio en valor absoluto, que es 4. Entonces, claramente pueden hacer el cálculo con calculadora, pero yo lo voy a dejar expresado y ahí está. Sacamos todas las medidas que habíamos enunciado. Veamos ahora cómo se hace con esta tablita. Empezamos igual, sacamos promedio. Para sacar promedio, yo siempre le digo a mis alumnos que multipliquen aquí el dato por la frecuencia. Nos daría 10, 12, 30. Ahora lo sumamos, nos da 52
y lo dividimos en el total de datos, que sería sumar esto de aquí, que sería 15. El promedio entonces sería 52 dividido 15. Voy por mi calculadora. Y eso me da 3,46666, pero lo voy a dejar 3,437. E incluso si no es tan exigente el cálculo de decimales, podríamos dejarlo como 3,5. Y como yo no soy exigente, lo voy a dejar como 3,5 para trabajar más fácil. Vamos entonces, desviación media primero y después nos vamos con varianza y así. Aquí aparece la diferencia. Tengo que multiplicar por la frecuencia, ya que tengo 5 números 2. Y todo dividido en la cantidad total de datos, que son 15. Procedo con las cuentitas. Hice todas las restas, las pueden comprobar si quieren. Ahora las voy con las multiplicaciones y finalmente divido. Voy a sumar. Y aplico calculadora. Nuevamente me da periódico, pero lo voy a dejar como 1,23. Ahí tendríamos nuestra desviación media. Nos vamos ahora con varianza. Voy a trabajar el promedio igual como 3,5. No se olviden de multiplicar por la frecuencia. Y todo dividido en 15. Bien, sigo resolviendo, quizás lo pongo en cámara rápida. Ustedes hacen después las cuentitas con calma. Lo único que voy a añadir va a ser el cálculo del cuadrado al tiro. Por ejemplo, voy a hacer 2 menos 3,5, me va a dar menos 1,5, ¿cierto? Y lo voy a elevar al cuadrado. Eso lo voy a escribir de un solo viaje. Ok, lo tengo. Voy ahora con las multiplicaciones y finalmente voy a dividir. Sumo y divido. Me dio aproximadamente 1,72. Eso sería mi varianza. Ahora, al sacarle la raíz cuadrada me da la desviación estándar. Y con la desviación estándar y el promedio voy a sacar el coeficiente de variación. Me dio 0,37, es decir, 37%. Vamos con el tercer y último ejemplo. Tengo ahora datos que están agrupados en intervalos. Entonces, tengo mi marca de clase y mis frecuencias. Voy con mi promedio primero. Recuerden que para eso multiplicamos la marca de clase del intervalo por la frecuencia. Después lo sumamos y lo dividimos en el total de datos. Nuestro promedio entonces sería 4,133333, pero lo voy a dejar como 4,1. Ok, empezamos con desviación media, varianza y desviación estándar. Vamos. Recuerden, aquí va marca de clase menos promedio en valor absoluto y por la frecuencia. Todo dividido en el total de los datos, que sería 15. Yo creo que a esta altura ya puedo realizar los cálculos, ¿cierto? Y darle solo el resultado final. Me dio aproximadamente 1,49. Vamos con la varianza. Marca de clase menos promedio al cuadrado por frecuencia, dividido en el total de datos, que son 15.
Me dio aproximadamente 2,92. Ahora, al sacarle la raíz cuadrada, me da aproximadamente 1,71. Y al sacar el coeficiente de variación, aproximadamente 0,42 o bien un 42%. Bien, ahí tenemos todos los ejemplos. Creo que se me olvidó decir cómo se llama el simbolito que representa la varianza y la desviación estándar. Esta letra griega se llama sigma. Entonces, para varianza es sigma cuadrada y para desviación estándar solo sigma. Les voy a dejar ahora dos ejercicios tipo PAES para que ustedes se puedan entretener. Espero que les sirva. No se olviden que tengo además resolución de PAES completas, gratuitas en mi canal para que vayan a revisarlas. Recuerden que todo esto es parte de la formación gratuita que quiero compartirles siempre. Así que nada, si esto tiene apoyo, si sigue viéndolo mucha gente, si todos mis alumnos que me pidieron este video y que por eso me animé a hacerlo, lo ven, me dejan un like, se suscriben, probablemente siga subiendo más videos de contenidos específicos de materia, los que me pidan mis alumnos primero y después ya para ir completando todo lo que viene en la PAES M1 y también M2. Así que nos vemos.